Bueno, creo que estamos. Ahora sí, empezamos. Si no se nos escucha bien hoy día, me hacen así porque estamos sin el parlante de retorno. Así que bueno, esta es parte creo que del encanto de que sea un podcast en vivo. Total. Así que bienvenido, estamos con Bebo. Bebo, mi amigo del colegio, cuando éramos adolescentes. Hay muchas historias. Hay muchas historias. No Wow, sí, hay muchas historias. Cuidado. Sí, es cierto, cuidado. Pero bueno, Bebo es filósofo, es profesor en secundaria, experto en educación en valores, y creo que la persona perfecta para este tema hoy, que para mí es un gran tema. Me parece que es un tema súper valioso que va para nosotros, nuestra generación, y estoy segura que no soy la única que también se da cuenta de que vive estas crisis de millennial. El tema de hoy, porque no lo dije, es el tema macrocrisis de los millennials, pero nos dimos cuenta que había que centrarlo porque había muchas crisis. Demasiadas crisis y teníamos que enfocarnos en una. Así es. Y la crisis escogida es la crisis de la hiperproductividad que tenemos hoy en día, que nos persigue y que sufrimos. Entonces, bueno, un poco para tener esa conversación hoy día, ¿quién mejor que Bebo, el padre Juan Carlos y yo, una sufridora de la crisis? Caray. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto porque además los conozco a los dos hace ya unos cuantos años. Al padre Juan Carlos lo conozco desde que estaba en Roma y usaba esos corbatines de colores. Totalmente. Pero no por estar en crisis, ¿no? Hay que recordar. O sea, yo no tuve crisis. No, esa no fue mi crisis. Esa era mi forma de vestir antes. Así es. Y además es interesante porque al fin y al cabo así se hace la filosofía, digamos, ¿no? Uno piensa que la filosofía de una manera es como una especie de estar encerrado en la habitación. No sé si muy a lo Descartes. Una vez efectivamente han visto típica escultura de Rodin, del pensador, centrado sobre sí mismo. Y eso no es así. Uno le da a Platón y justamente descubre eso, ¿no? Que la filosofía se hace acompañado, en diálogo, en conversación. Claro. Y creo que toda la vida nos ha pasado que dialogando descubrimos temas profundos, interesantes. Bueno, por eso se dice que uno de los compañeros más importantes de la filosofía es la amistad. Es en la amistad donde surgen las ideas más profundas, ¿no? Y ahí tenemos a Chesterton con Tolkien, y, o sea, gente que entre ellos, o C.S. Lewis, o sea, que tenían una amistad muy fuerte con gente que eso te reta para que pienses más, ¿no? Sí, la filosofía está ahí. Nos abriendo la mente también, y nos abren también inquietudes. Así es, y al fin y al cabo esa es la idea de esta conversación, al fin y al cabo, ¿no? No es como dar respuestas enlatadas, ¿no? O creerse aquí desde la Torre de Marfil a decir verdades indubitables, sino es más bien una invitación a pensar, digamos, ¿no? Una invitación a abrir horizontes, a hacerse preguntas, que es lo realmente importante, ¿no? Muy bueno. Yo les quería contar algo. Uy, Dios. El otro día, lo bueno de madrugar, me fui a misa y me encontré con don Enrique Rojas. Bueno, para los que no sepan quién es Enrique Rojas. Un súper psiquiatra que vino a Guayaquil a dar unas conferencias, unas charlas, y yo me lo encontré gratis. Así como si fuese tu amigo. Es como si fuese mi gran amigo. Yo, que no, ni corta ni perezosa, me le acerqué, lo esperé que salga. Y yo, ¿cómo está, señor Rojas? No me acuerdo qué le habré dicho. Le dije, bueno, le cuento que yo estoy haciendo un podcast con el padre Juan Carlos Vázquez, que tal vez no lo conoce, pero yo ya di su nombre. Y bueno, yo ya súper segura, porque a mí no me falta personalidad. Eso está entonces claro. Me le acerco, Súper le digo, y mire, padre, vamos a hacer un podcast, y el episodio que nos toca es Crisis de los Millennials. Y yo, ¿qué me puede decir? O sea, ¿cuál es la crisis de los Millennials? Y me dijo así, le cuento y se queda... Y yo lo vi sufriendo. Sí. En verdad, me dio pena por nosotros. Se hace así y me dice, 2 problemas tienen ustedes. Tienen una personalidad no equilibrada y les falta a ustedes proyecto de vida. Y yo, caray. ¿Y qué interesante. Es el proyecto de vida? O sea, ¿en qué consiste? Amor, trabajo, cultura. Y yo, a ti que te encanta leer, amigo, estás bien. Y amistad, que es justo el tema que, sin querer queriendo, porque ustedes no lo sabían, lo mencionó don Enrique Rojas. Mira, amigo. Pero interesante Rojas, como para empezar, ¿no? Un saludo. ¿Sí? Sí. ¿Sí?
Y así nos fue abriendo el horizonte. Y sin que ustedes lo sepan, como un poco ya de lo que hemos empezado a conversar, qué importante es como la amistad en esto, el tema también de la personalidad equilibrada. Y creo que también por ahí se va el tema. Pero bueno, a ver, empecemos entonces. Sí, ¿no? es que creo que por ahí se va el tema, porque ¿qué es lo que estamos viendo hoy en día? Sí, a ver, a mí me gusta, bueno, un poco la definición que da Zygmunt Bauman sobre el mundo moderno, ¿no? Él tiene un libro muy interesante que se llama La modernidad líquida, ¿no? Estamos en un mundo posmoderno en el que de alguna manera hemos roto con la tradición y hemos querido construir una sociedad desde cero, eliminando a Dios de la ecuación, por así decirlo, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues, estamos como abocados a una vida sin sentido, sin norte, en el que, por así decirlo, nuestro eje central en la vida o mecanismo de reconocimiento es el tema laboral, lo que nos acaba muchas veces llevando a una especie de obsesión por la bueno, el mundo laboral y también el éxito en general, ¿no? Porque si ves ahora el tema de tener dinero, tener poder, aunque no trabajes, yo creo que eso está cada vez más metido, ¿no? O sea, llegar, tener reconocimiento sin trabajar. Es más el ir amontonando cosas, o prestigio, poder, o dinero. Sí, además es típico, ¿no? Creo que todo nos ha pasado que cuando empieza el año uno hace un montón de listas de propósitos, ¿no? Quiero hacer esto este año, esto otro, quiero irme de viaje. Correr maratones. Correr maratones, etcétera, por si acaso, ¿no? toda la semana. Pero me acuerdo que vi un video de Arthur Brooks, que es un psicólogo, profesor de Harvard, muy interesante. Pues el profesor que tiene más alumnos en clase, es el tipo que... ¿Sí? Sí. Sus clases repletan, sí. Y es más interesante porque, bueno, el tipo, o sea, está un poco metido en todo el tema de la felicidad. Harvard se metió de esa clase, ok. Se ha metido en todo ese mundo de investigación. Y él justamente hablaba como que de eso, ¿no? Diciendo, evidentemente uno cuando empieza el año quiere hacer un montón de cosas. Y lo que dice es, oye, mejor quítate unos cuantos propósitos y en vez de cosas que quieres conseguir o cosas que quieres cada vez más, ponte a agradecer, ¿no? Quítate 2 o 3 cosas y ponte cosas que tienes que agradecer. Porque el agradecimiento es fundamental, al fin y al cabo, porque solamente agradeciendo somos capaces de valorar lo que tenemos, ¿no? Y cuidarlo, al fin y al cabo, ¿no? De acuerdo. Y creo que también ahí está un tema importante. Y también para poder agradecer tengo que conocerme. Y eso es un tema que yo pienso que en cada podcast que hemos tenido hasta ahora, siempre hablamos del tema de qué importante es conocerse, reconocerse para, bueno, corregir, mejorar, saber a dónde ir, tener un proyecto de vida, pero también incluso para saber qué sí tenemos y qué valoramos, porque solemos tener esa tendencia a enfocarnos en todo lo que nos falta, en los seguidores que no tenemos, en, no sé, el poco éxito profesional que podemos sentir que tenemos, que no llegamos a la meta, que yo pienso, porque veo mi experiencia y la de mis personas cercanas, que vivimos con esa sensación de que siempre tenemos que hacer más y que todo lo que hacemos es poco o es insuficiente y tenemos siempre que escalar a toda costa y creemos que escalar siempre es ir arriba, pero un crecimiento también es horizontal, no sé, como siento que vivimos una carrera insaciable de querer ser más y hacer más y hasta el punto ¿quién nos dijo que eso es la meta? O sea, así es, hasta el punto en el que estar con un amigo tomando un café sentimos como una especie de pérdida de tiempo, digamos, ¿no? Eso es tristísimo. Eso es muy triste, ¿no? Byung-Chul Han es un filósofo coreano, alemán, que está muy de moda. Uno va a una librería y encuentra un montón de libros sobre él. Tiene un libro que se llama La sociedad del cansancio, que justamente habla de eso, de cómo estamos en un mundo de gente cansada, porque nos creemos libres de proponernos cosas y de desear siempre cosas, no sé, como mucho más grandes y ser cada vez más productivos y ser más eficientes. Y con el tiempo nos autoviolentamos, nos autocoaccionamos, digamos, ¿no? Y nos pasa, ¿no? O sea, con esa especie de obsesión por la productividad, acabamos haciéndonos daños a nosotros mismos, ¿no? Entonces él pone la imagen de Prometeo, ¿no? Prometeo es un personaje de la mitología griega que, bueno, pues se robó el fuego a los dioses y de castigo le dijeron que, bueno, le mandaron realmente a que todos los días un águila le coma el hígado y todos los días pues se le reconstruye esa herida y vuela lo mismo, igual lo mismo. Entonces es una buena imagen, porque al fin y al cabo es lo que nos pasa hoy en día, digamos, ¿no? Como que nos obsesionamos por la especie del rendimiento, la productividad, de ser cada vez más eficaces,
y creemos que somos libres y nos autoagredimos, digamos, ¿no? Entonces, esto es, digamos, grave porque es una violencia como silenciosa, ¿no? De acuerdo. Entonces, de alguna Y manera, puesta por nosotros. puesta por nosotros mismos, ¿no? Ahora también yo creo que le complementaría con otra visión de la gente tiene como una expectativa no solo de subir, sino de sentir, o sea, de sentir cada vez más cosas, ¿no? O de sentirse, no diría solamente sentirse amado, sino sentir como adrenalina, ¿no? La cantidad, por ejemplo, de infidelidades que se da en este ámbito es realmente sorprendente. O gente que le parece que le falta algo en su vida porque su pareja es tranquila, ¿no? Tenemos los graves ejemplos como de Kaká, por ejemplo, que un hombre es súper... yo lo amo. Futbolista, buen tipo, ni sé qué tal, y de repente la esposa le deja ahí en la estacada, pero ¿qué es lo que faltaba ahí? El tipo, no sé, ¿no? Pintón parece que es, ¿no? Yo no puedo darme... Simpático. Pero, simpático. Nice to the eye. Totalmente rico, buena persona, un cristiano sólido, y de repente es aburrido. Que era Pero- muy bueno. Sí, le Sí, dijo. es demasiado bueno. Esto no solo lo he visto ahí, yo he visto en varios, ¿no? Sí, sí. Que da la sensación de que no funciona algo, que hay como una necesidad de la aventura o de tal, que no están llenos, ¿no? Lo que pasa es que vivimos una especie de agonía del amor, ¿no? Es un tema Uy. que también es súper profundo, que vale la pena también como que pensar, ¿no? Crisis número 2. Stay tuned. Claro, porque estamos en un mundo excesivamente hedonista, narcisista, que únicamente uno se busca a sí mismo, un poco en línea de lo que decía Chulhan. Entonces, al fin y al cabo, el otro no es un tú, es alguien a quien puedo utilizar como mecanismo de mi narcisismo de placer, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que acaba ocurriendo es que hay una agonía, una desaparición del amor. Porque Claro. el amor implica ver al otro, un tú. Y bueno, aquí hay un montón de cosas que también hay que decir, ¿no? Hay un filósofo alemán llamado Gottlieb Leibniz que da una definición del amor que es preciosa. A mí me encanta y siempre que puedo la recuerdo y la repito en mi cabeza, que dice: felicitate es delictatio infelicitate alterius, ¿no? La alegría es la felicidad o la alegría de la felicidad del otro, por así Sí, decirlo. la felicidad del otro. Si yo me empeño en buscar la alegría del otro, la felicidad del otro, ahí encuentro mi felicidad, ¿no? Entonces, de alguna manera, Claro. en un mundo en el que solamente busco mi yo y el otro es Un un medio. instrumento de placer, es imposible el amor, porque el amor implica pensar en ti, pensar en un tú, ¿no? O sea, pero no en ti, sino en Perdón, él. en el otro. en él, Claro, perdón, sí. porque, a ver, yo creo que nos hemos saltado alguna cosa aquí, no hemos definido primero el objeto, ¿no? O sea, no hemos definido qué es un millennial. O sea, hemos dado por sentado quién es un millennial, pero me parece que es importante un poco partir de ahí, porque me parece que en las generaciones pasadas ya arrastrábamos parte de este problema, pero con los millennials esto se ha disparado. Es como si les hubieran puesto un fuel de dale mucho más fuerte, ¿no? Y con turbo. Y es con turbo y trae muchísimas más insatisfacciones. Salieron hace poco las estadísticas de los divorcios en Ecuador. Los divorcios la mayor parte se dan entre personas que tienen 30 años, por ejemplo, ¿no? O sea, Nuestra generación. es 30, 36 años dale, o sea, se divorcian más a esa edad. ¿Por qué pasa esto? Porque su generación está buscando, me parece, lo que acabas de, ¿no? Tiene como un peligro interno inherente en buscar su propia satisfacción, ¿no? Su propia ansia de poder en el trabajo, por eso tiene que estar trabajando todo, o en su propia ansia de cómo, no sé, querer o sentir, ¿no? No me siento completo, o quiero, ¿no? Quiero una aventura porque esto me llena, no sé, por ahí me parece que hay es parte de esa crisis, ¿no? Claro, y también se conecta con lo que decía Gigi, ¿no? Que también falta un proyecto vital, digamos, ¿no? Bueno, Enrique Rojas. Pero Enrique Rojas, no Gigi. No puedo llevar ese mérito. Porque claro, si lo único que te interesa es el placer del fin de semana y tu único horizonte vital es qué voy a hacer el fin de semana, pues todo el proyecto vital de construir una familia pues se desvanece, digamos, ¿no? Y construir una familia en 5 o 10 años se empieza a construir desde el hoy, digamos, ¿no? Claro. Entonces, de esa manera, pues, si no hay ese proyecto vital de, oye, tengo que renunciar a cosas para conseguir algo mucho más grande, es imposible, ¿no? Lógico. Y... Sí, no, definitivamente. No, es que... Sí, ya le pide palabra y te Es que fue como, quería decir Procesando algo, ideas. estoy procesando esta información que acabas de decir. Es que
Sí, eso pasa y siento que a su vez también sucede que de lunes a viernes estamos así a 1000. O sea, yo, por ejemplo, y usted padre de ley mucho más que yo, pero yo siento que tengo un trabajo de 8 horas, yo en serio intento dar mi 100, ya, y así con toda la energía que tengo, intento dar mi 100, y luego de trabajar, hay días que doy terapia y hago ejercicio y voy a misa, intento cuidar mi vida interior, mi rato de oración, y luego quiero salir y me pongo 10 cosas en un día y yo siento que vivo haciendo postas. Y es como es una carrera insaciable donde hago postas conmigo misma, entonces me quemo porque las postas deben ser de 5 personas, no de una. Claro. Y estoy ahí en una maratónica y terminas haciendo tantas cosas que incluso no las disfrutas y no las vives y no las aprovechas. Y ahorita tú mencionaste al inicio que a veces incluso tomarte un café con un amigo puede ser como perder el tiempo y es como sensación. ¿Cuántas veces yo he dicho que no un plan entre semana porque tengo A, B y C que hacer y no sé, también es importante. Yo intento no decir nunca no a un buen vinito, por ejemplo. Si alguien me dice, a uno o a más, ¿no? O a más, sí, pero es que te abres el espacio. O sea, hay que darse tiempo para lo realmente importante, ¿no? Y hay que quitar lo que no es. Pero yo creo que, o sea, con las redes sociales y también con un estilo de vida de cantidad de series y de diversión fácil, la gente pierde mucho el tiempo, ¿no? Sí, o sea, no es que corres, si quieres, corres para ver una serie o estás ahí mientras scrolleas el feed del algoritmo. O sea, sí. Eso es cierto. Sí, hay cosas. Yo nunca veo series, por ejemplo. Yo no veo series, me da pereza, no. Pero, a ver, de noche como que es el típico de Instagram, pero a veces siento que podemos pasar así y terminamos diciendo que sí a todo, sí a varias cosas y cuando dices no a otras y a veces dices no a cosas que son también valiosas. Bueno, de todas formas aquí, yo si quieres te lanzo la muleta con esto, pero yo veo que la gente más valiosa a la que trato, digo más valiosa no porque haya unas almas que valgan más que otras, digo, pero gente con la que saca más, la que tiene un más impacto entre las otras personas, es gente que tiene el tiempo muy complicado. Y gente que ya hace muchas cosas y sin embargo se reserva tiempo para hacer obra social. Que se deja tiempo, por ejemplo, para dar una catequesis aquí. Que hace cosas que no tienen un reconocimiento social importante, ¿no? Pero que están por detrás, ¿no? Este mismo set de La Plena es puesto por personas que nunca salen en la pantalla, digamos. No por feos, sino más bien por... Es otro trabajo. Sí, porque están detrás, están sirviendo. Y eso es súper importante. Y me parece que es parte de lo que hay que como redescubrir. Así es. La verdad que me encanta esa idea porque, bueno, recuerdo que hay una escritora muy famosa que se llama Irene Vallejo, sí, que escribió El infinito en un junco. Sí, libro, buenísimo. Es una oda a los libros y a la Total. cultura. Entonces, ella hablaba en un artículo que hay que hacer una especie de epopeya del cuidado, ¿no? Estamos en un mundo en el que hace una epopeya bien... O sea, la cultura moderna ha hecho una epopeya del héroe, del victorioso, del que conquista, que está muy bien, digamos, ¿no? Pero también hay que hacer una epopeya del cuidado. Esa gente silenciosa que se dedica a cuidar, a pasar desapercibida y que de alguna manera pues se dedica a servir al fin y al cabo, ¿no? Y eso es una cosa muy interesante. Claro. Además, hay que aprender a cuidar del cuidador, o sea, cuidar de los que están haciendo ese trabajo, porque a veces como es también tan oculto, nos olvidamos un poco de cuidarlos. Pero volviendo al tema de los millennials, de esa crisis que viven porque hacen demasiadas cosas, pero no les satisface, que buscan sentimientos o sensaciones cada vez que les reten o que les hagan sentir vivos, ¿no? ¿Se han fijado la cantidad de canciones que en su letra hablan de esta idea, ¿no? Esto hago porque me hace sentir vivo. Pero, oye, hay cantidad de cosas que también deberían hacerte sentir vivo, ¿no? No solo la adrenalina, ¿no? El disfrutar de una amistad, como decíamos antes, ¿no? O de ser, ¿no? Uno no tiene que definirse por los éxitos que ha alcanzado, sino por lo buena persona que es. O sea, sí, pero ¿qué es lo que pasa? O sea, la gente, o sea, yo digo por la gente de mi entorno, o sea, mis amigos. Todos menos yo.
No, y tal vez también yo. O sea, sí, y yo. Como que nos medimos usualmente por nuestro trabajo, por nuestro éxito, por la plata que ganamos, por los títulos que tenemos, por las cosas que hacemos, por qué tan ocupados estamos y, o sea, y se postea y se sube para que la gente sepa que trabajé hoy día hasta las 11 de la noche. O sea, sí me explico, como que son cosas que nos pasan, porque es verdad, no deberíamos esperar. No, y hay cosas que nos deberían, o sea, hay muchas cosas, incluso desde el agradecimiento nos podemos dar cuenta de que hay muchas cosas por las De que acuerdo. tenemos que agradecer, por las que tenemos que, o sea, que nos hacen sentir vivos, pero yo lo que veo en la realidad con mis amigos y conmigo es que nos pasa lo contrario, que sí buscamos todo el tiempo el mérito, que aunque realmente eso no nos define, actualmente pienso que esa generación, que es la mía, le damos más valor a lo que hacemos que a lo que somos. Que está mal, o sea, está mal, pero eso termina pasando. Como, y tú eres mediocre si no tienes una meta ambiciosa en sentido profesional para el siguiente año. Y no es cierto, o sea, por eso decía al inicio como que no todo crecimiento es vertical. Tú puedes crecer muchísimo de manera horizontal, desarrollando más habilidades, destrezas, siendo mejor persona, pero yo noto que y en mi generación, mis amigos, como que estamos luchándola mucho por querer destacar a toda costa y eso no es lo más importante y nos cobra factura. Total, y sí. Una cosa que es chévere, al menos a mí me pasa que la que realmente disfruto es que, bueno, ser profesor tienen la simpatía que aprenden mucho de tus alumnos, digo. Entonces, bueno, de una manera pues, escuchar lo que ellos te cuentan, sus perspectivas. Entonces, en mis clases, pues procuro con frecuencia hacer que lean libros. Y luego los comentamos. Es un libro que sale un montón desde el Principito. Ay, qué Que justamente bonito. intenta responder Ya. muchas de esas preguntas. Que claro, es un tipo que viaja por el planeta, es un tipo que encuentra gente que está obsesionada con tal dinero, bueno, con cosas que no son realmente relevantes, ¿no? Y borracho. Ajá. Y un montón de cosas. Fuerte. Y lo que al fin y al cabo te cuenta es lo importante. Lo importante es una relación. Entonces, hace unos días hablaba con un exalumno que está estudiando afuera y, bueno, me contaba eso, cómo leer el Principito de nuevo hizo caer en la cuenta de que lo realmente importante son las amistades, ¿no? Total. Y que lo que hace especial la relación entre el Principito y la Rosa es el tiempo que he perdido con ella. Lo que le hace especial a la Rosa es el tiempo que ha perdido con él. Sabes que esto qué bien se junta con esta otra anécdota, otro libro que estaba leyendo del obispo de Finlandia, Paavo Goya Rosa. Entonces este hombre cuenta que en una ocasión él tenía una sesión al día siguiente muy importante y por la noche él es médico además. Se siente que tiene en el corazón, algo le pasa en el corazón. Entonces se empieza a quedar como frío, tal, entonces se da cuenta que es muy probable que le haya dado un infarto o alguna cosa. Y entonces lo primero que hace es que cuando recupera la movilidad, coge su teléfono y en lugar de llamar a alguien, lo que hace es empezar a ver cada nombre que tenía en los contactos para agradecerle a Dios y para rezar, porque pensé que estaba muriendo. Rezar por cada tipo que pasaba por ahí. Y dice que contó 700, uno por uno, rezando por cada uno. Bueno, es que eso es una amistad. O sea, la amistad es el que está dispuesto a, cuando ya se va, a, no me voy a olvidar de esto, lo último que voy a dejar es por lo menos una oración. O sea, yo creo que gente que sabe amar así, que sea, porque el amor de amistad es un amor. No es, la amistad es, al último es un amor. El que sabe amar así es una persona que ya es exitosa. O sea, no es exitosa en ese sentido, sino que su vida ha valido la pena, ¿no? Es trascendente, Y además es súper chévere porque, bueno, no sé, yo soy un poco obsesionado con la filosofía, como algo obvio, ¿no? Entonces, hay un libro de Aristóteles que me encanta, que es Ética Nicómaco, que pues, todo el libro de la moralidad, ¿no? De las virtudes, pero claro, él le dedica 2 capítulos enteros al tema de la amistad. Le da cuenta que es la clave, o sea, la Ética Nicómaco lo que al fin y al cabo habla es de la felicidad, ¿no? Y cómo para llegar a la felicidad, pues tiene un papel fundamental, indudablemente, tener una amistad auténtica. Y él habla de 3 tipos de amistades, ¿no? Bueno, 2 pseudo amistades y una amistad auténtica, ¿no? La amistad por placer, yo soy amigo de alguien esencialmente porque me reporta un tipo de beneficio placentero. El amor por utilidad, soy amigo de él porque me da un tipo de beneficio de cualquier tipo material. Y la amistad por virtud, ¿no? Que es una relación en la que yo me empeño mutuamente
ayudarnos a ser cada vez mejores y a, al fin y al cabo, ser cada vez más virtuosos. Al fin y al cabo. Fíjate que es increíble la afinidad que puedes a veces tener con una persona. A mí me pasa que de vez en cuando te encuentras con alguien que tienes una afinidad con la que puedes montar una amistad increíble. Pero si esa amistad no ayuda a crecer, o sea, no es el uno al otro crecer, Se busca bien. es buscar el bien, pero que la otra persona crezca. O sea, me suele pasar de vez en cuando que quiero mucho a alguien, por ejemplo. O sea, que de repente me doy cuenta que qué bestia, cómo le quiero. Y lo que me viene al corazón es decir, y casi siempre, cómo me gustaría disfrutar en el cielo contigo. O sea, cuando a alguien le digo eso, no creo que les haya dicho eso. No, es decir, es así como mi manifestación de cariño más grande, porque es real. Pero es una cosa que te lleva a querer lo mejor para la otra persona. Y eso implica también el dolor de a veces no hacer todo no pasar todo el tiempo con ese amigo porque sabes que tiene que hacer otras cosas, o no estar interrumpiendo, o no absorberle, ¿no? Sino que más bien, o sea, estar como en contacto, vibrar de la misma forma, ser armónico, pero nunca en negativo, porque ahí deja de ser amistad y ahí pasa a ser un amor rayado. De utilidad o Sí, de placer, ¿no? Total. Sí, chévere. Sin embargo, volvamos a la crisis de los... Volvamos al problema que te pensó. Si no, nos vamos volando por ahí. Ese es otro podcast, padre. Ya le están adelantando. Realidad. Claro. Por favor. Mira, aquí yo tengo siete la solidito de la tercera edad. Y de alguna manera tengo una visión un poquito más amplia de lo que está pasando ahora, Felipe. De que lo minimiza, lo que te estoy diciendo, porque he vivido un poco más. Yo me crié en un pueblo prácticamente que era Macor. Era Esmeraldas en los años 65, 70. No había ni televisión. Teníamos el teléfono en la casa, un teléfono negro que nos puso ahí hecho. No nos enterábamos de nada. Vivíamos una vida tranquila. Era un pueblo bucólico. Era un macondo. Realmente era un macondo. Se vivía con una tranquilidad. No había esta aceleración que hay ahora. La vida era lenta, pasaba lento. No teníamos estos problemas. Pero ustedes han encontrado durante todo el conversatorio el tema como cuestión personal, de la persona que está ¿cómo se puede decir? Sobrepresionada. Pero hay que entender también el tema como sociedad, las sociedades cómo han venido evolucionando. Alguna vez hemos discutido con Alberto sobre el proceso histórico del desarrollo de la sociedad. Hemos pasado de un momento de una sociedad agrícola a una sociedad industrial y ahora estamos en una sociedad tecnológica y ya estamos pasando esta tercera generación. Estamos entrando a la tecnología de las computadoras cuánticas, que es un mundo que todavía no sabemos qué es lo que va a pasar. Pero ¿qué sucede? Que de esta sociedad agrícola a la industrial se generó un fenómeno que cambió totalmente la estructura de la sociedad. Ya la sociedad no era multigeneracional que vivía en el campo o en una sieta. Tuvieron que concentrarse en grandes ciudades como la Londres industrial o la París industrial, se crearon los grandes suburbios y la familia pasó a ser una familia celular. Ya era solamente el padre y la madre, tal vez unos dos hijos porque no se podía, tenía que trabajar en las industrias. Es decir, el avance tecnológico fueron imponiendo estos cambios. O sea, por eso cuando ustedes solamente lo analizan de la parte personal, es interesante. Pero la sociedad entonces puede desarrollar de esa manera. Por ejemplo, hay sociedades en Europa, sobre todo en los países nórdicos, donde incluso están bajando la semana de trabajo a ¿cuántos días? Sí. Porque han llegado a lo que ellos llaman una época del ocio. La verdad, porque han adquirido cierto nivel de riqueza que les permite tener esas preventas y esos privilegios. Pero hay sociedades como la China, por ejemplo, que está pasando con este fenómeno que le dicen burnout, o sea, el cansancio, el agotamiento, la verdad. Y el 75% de los trabajadores y de la población china está pasando por eso. Pero es que está tratando de sacar a China de una pobreza terrible. Vivían en una verdadera miseria, que en la década del 60 murieron más de 50 millones de chinos por hambre. China en 40 años ha logrado llegar a ser la segunda economía del mundo. Claro, un sacrificio inmenso, inmenso. El 75% de la población sufre de ese agotamiento en China. Muy bien. Pero eso ha significado sacar a 600 o 700 millones de personas del hambre. ¿Qué nos espera a nosotros en estos países donde la pobreza sigue creciendo?
¿Qué vamos a hacer? Vamos a desacelerar. Ahora el trabajo nos alcanza hasta en la noche a través de esto. Nos alcanza incluso cuando estamos paseando en otras partes del mundo. El trabajo nos alcanza en todo momento. Así es. Desgraciadamente, mucha tecnología que estamos viviendo. ¿Cómo hacemos? Mire, ya para terminar esto. Yo me acuerdo que en mi época, cuando una persona se la daba de colegio y era profesora normalista, le decía, ya tenía su título. Graduarse de ingeniero civil como me gradué yo, que era un gran logro. Ahora ya no es suficiente. Tiene que tener un título de 4º nivel, de 5º nivel, y tienen que estudiar por las noches. Es decir, es la sociedad la que nos está imponiendo este ritmo. Aunque queramos en un momento bajarnos del carro, muchas veces no se puede. Se podría tener de parte de ustedes tal vez algunas consideraciones o recomendaciones para más o menos a paliar este tema, esta cuestión. Como tal vez, como escuché en un momento dado, el tema de bajar las expectativas o de correr y pedir lo que es el éxito. En todo caso, más allá, para terminar el tema, para completar, más allá de analizarlo como persona, vale analizarlo como sociedad. La sociedad es joder. Gracias, eso es otro banquete. Sí. Sí, justo eso fue un tema que sí le había, cuando conversé con Beban, porque tuvimos así un encuentro antes de este podcast para conversar sobre qué es lo que hemos observado. Definitivamente hay un tema de expectativas sociales en sociedad que ha cambiado y que ha originado que cada individuo se sienta así y que esa generación tenga esta percepción, estos miedos, esta sobreexigencia. Pues no somos los hijos de esos tiempos también. Claro. Muy bien. Sí, sí, indudablemente hay que hacer una especie como de lucha de ideas al fin y al cabo, ¿no? Porque bueno, al fin y al cabo la sociedad nos imprime una forma de pensar, de decir, que acabo de entender el mundo. Y hace falta también gente que con ideas sepa también rebatir cosas, influir, hablar, decir. Muchas veces nos pasa que, no sé, al menos a mí me impactó mucho cuando tuve una sesión con un profesor llamado Alejandro Yarno, que hablaba de cómo los cristianos, y de la profesión somos un montón. Entonces se puede ver, pues, los cristianos buenos que viven su fe, la iglesia. Y como de alguna manera, pues, el cristiano medio se contenta con cumplir cosas. Cree que la fe es cumplir una serie de reglas, yo voy a misa, más o menos soy bueno y ya está, ¿no? Pero de alguna manera también el ser cristiano, auténtico, te lleva a querer influir, a cambiar las cosas, a querer estar en eso, a querer estar en esos puestos de influencia social, digamos, ¿no? De una manera sí, hay que hacer una especie como de debate de ideas, para también de una manera, pues, hablar de una serie de ideas, ¿sabes? Ideas buenas que realmente transformen la sociedad y que dejen una huella en los demás, no como este podcast, tío. Sí, no, en verdad sí, porque también ese es el enfoque, pues, abrir conversaciones, al menos empezar generando dudas y inquietudes, porque es algo que pasa, o sea, a la generación entera yo no la puedo cambiar, pero yo puedo hablar sobre mis acciones y la gente de mi entorno, y es algo que pasa, o sea, incluso es algo que creemos, es una cultura que glorifica la productividad y que ya no me explotan, no, yo me exploto y yo no me quiero dejar de explotar. Y en el fondo, y eso me pareció interesantísimo, estaba escuchando el post, lamentablemente, así les digo, yo después de este podcast dije, tengo que leer más, definitivamente. Pero bueno, yo estaba escuchando un podcast de Marian Rojas y hablaba un poco el tema del descanso, de la productividad, que decía, en el fondo hay un tema, ¿sí? Como tenemos el famoso FOMO, ese miedo a perder cosas, y ella decía, como detrás de eso hay algo muy profundo. Detrás de esto hay un miedo muy grande a no ser suficiente. Y eso nos aterroriza, o sea, nos mata, nos come, no nos sentimos que estamos a la altura y no estamos a la expectativa. Y por eso nos llenamos, nos cargamos de debería, pero no termino tampoco cuidándome porque vivo luchando en esta como rueda de hámster, pero no hago lo que realmente tengo que hacer, que es empezar a parar, a descansar, a darme el lujo de aburrirme. O sea, le soy sincera, yo jamás me lo doy, no sé, porque tengo un descanso con ver Instagram que no es descanso, posiblemente no se me estoy haciendo cosas, pero yo a veces voy a descansar y cojo Instagram, eso no es descansar realmente. Y nos pasa, y es algo que, pero porque nos aterra, o sea, nos da miedo la soledad, el silencio, el vacío, el enfrentarnos a nosotros. Y es ahí cuando uno
empieza como a conectar con uno mismo, o sea, como estás con tu conciencia, con tus pensamientos, te puedes soltar. Y silencio. O sea, se habla tan poco del silencio ahora. Es que está difícil llegar a estar en silencio. Estamos hablando de yendo al ruido, ¿no? Un tema también que es interesante porque hace unos años un cardenal, Robert Sala, escribió un libro precioso, se llama La fuerza del silencio, ¿no? Somos una sociedad que hemos olvidado el silencio y somos incapaces de estar en silencio. Estamos todo el tiempo ajetreados, moviéndonos, haciendo cosas, con ruido, con música, hablando. Y dices, oye, calma, para. Es importantísimo el silencio. Y esto, bueno, no solamente lo digo yo, sino que es curioso cómo estas aplicaciones de meditación, de mindfulness, de famoso Calm, han tenido tanta influencia y han tenido tantas descargas porque hay una necesidad de silencio, una necesidad de contacto con uno mismo, que no es un tema nuevo, es un tema que está inscrito en el corazón del hombre, digamos. Ya Sócrates decía que una vida no autoexaminada no vale la pena ser vivida, ¿no? Y si uno iba a Delfos y se encontraba con el templo de Apolo, se encontraba con la frase, no si se auto, ¿no? Conócete a ti mismo, ¿no? Conócete a ti mismo. A silencio. A silencio. Parte de eso está ahí. O sea, si uno no se conoce, ¿no? Hay otra, o sea, una opción de vida que implica buscar personalmente el silencio. ¿Por qué en la ducha es cuando más ideas te vienen? Porque normalmente lo único que estás escuchando es el agua. Porque es el momento de desconectar de las otras cosas. ¿Por qué necesitamos además de eso? Porque las mismas cosas que valen en la vida necesitan de un poco de reflexión. Y a veces esa reflexión nos es tan complicada, tan distante. Ahora, ¿cómo hacer que nuestros amigos nos disfruten más? ¿Cómo hacer que Y como nosotros estar más de ellos? disfrutamos más a nuestros amigos. Yo creo que la gente que reza, de entrada, reza bien. De entrada ya tiene esos espacios de silencio que dejan un poco más de paz. Porque parte es no encontrar paz, porque siempre estás moviendo. O sea, yo diría que una de las soluciones para las crisis de los millennials sería rezar. O sea, en serio, que parezca que es una venta de producto así Yo creo que es real. O sea, dale suave. Yo cuando era joven me decía, suave campeón. Ya suave campeón, porque siempre estaba, vamos a mesente. Sí, bueno. Todavía, padre. Y está, suena muy pasado. Pero Tal vez está mucho mejor. sí, ya estoy. Pero en todo caso, el tema es, hay que ir suave. O sea, hay que respirar, hay que de vez en cuando hacer las cosas con más paz. Hay que ser una especie de elogio a la pereza. Elogio a la pereza, eso ya me parece un pasado. Puedes hacer elogio al descanso. Hay un discurso de Charles Leclerc que es un... Ay, lo amo, Fórmula 1. No, perdón, no Charles Leclerc, me equivoqué. Ay. Charles Leclerc. Es un profesor de Derecho de la Universidad de Lovaina que tiene un discurso que se llama El elogio a la pereza. Todos emocionados. Evidentemente que no me tomo una oda a no trabajar ni no hacer nada, sino es a todos la vida con calma, ¿no? La vida con tranquilidad, una vida contemplativa, una vida como Yo creo que bajarle los ritmos, digamos, ¿no? sí, y eso es importante. Y también yo creo que por eso los filósofos fueron los que podían darse el tiempo de pensar y reflexionar. Y es un lujo que debíamos también dar. O sea, calma. Sí, y yo creo que toda la tradición cultural que hemos recibido la estamos desaprovechando ya. Dice Baltasar Gracián que hay que saber convivir con los muertos, no en el sentido de ir a un cementerio y hablar con los muertitos, ¿no? Sino se escucha a la gente que ¿no? ha aportado a la cultura, digamos. Y eso además es muy democrático, porque escuchar a la gente que ha dejado una especie de huella en la cultura es relevante. No solamente que escuchar a la gente de hoy en día, sino también a la gente que durante tantos siglos ha hecho tantas cosas, ¿no? Y yo creo que la literatura también es una especie de forma de guiarme en la vida, ¿no? Hace unos meses leí un artículo muy interesante que hablaba justamente sobre cómo la lectura puede ayudarme a ser feliz. Wow. Como la ficción más bien, digamos, ¿no? Porque de alguna manera la ficción... Eso es muy de Chesterton, por ejemplo. Sí, también. Sí,
Porque la ficción de una manera me ayuda a empatizar con el personaje, a meterme en lo que él está viviendo, en vivir lo que él vive. Salir de mí también. Salir de mí mismo, sí. Y de alguna manera vivir lo que él vive, ¿no? Entonces, es como una especie de simulador de la vida, ¿no? Quien lee muchos libros, de alguna manera ha vivido muchas vidas. Eso Total. dice Humberto Eco, ¿no? Total. Quien lee ha vivido muchas vidas, dice él. Ha vivido cuando Caín mató a Abel, cuando Renzo se casó con Lucía, cuando Leopardo miraba al infinito, porque la lectura es la inmortalidad hacia atrás. Buenísimo. Wow. Leer es un simulador de la vida, Total. porque me ayuda a meterme en los personajes, a vivir lo que ellos viven. Entonces, de alguna manera, vivo lo que ellos Y han te das vivido, cuenta ¿no? que no tiene nada que ver con ver una serie. Ah, O sea, Claro. o sea, Es algo una cosa pasivo, que, ¿no? o sea, porque sí, Exacto, realmente ver meterte en una escena, ver en la psicología, ¿no? O sea, la psicología femenina, ¿no? Es tan complicada. Digo, para Así mí es. es una cosa, pero si uno lee Cristina, Cosas hija que de Labrance, Cristina, hija de Labrance, y ves los estados de una mujer cuando O es Jane niña, Austen, ¿no? cuando es... Jane Austen, que el padre es A mí fan. me encanta, sí, encanta. completo. Pero, o sea, es realmente es una cosa que te abre la cabeza Te para abre entender horizontes, muchas ¿no? cosas. Sí. Sí, luego, además, es que si no lees, además, es como... Ya voy a leer más, les prometo. Me estoy Tranquilo, que leyendo un no libro. es un reclamo, Gigi. Me De estoy todas maneras, leyendo un es muy libro. complicado reconocer cosas que me pasan. Es muy frecuente que, bueno, yo hablo con adolescentes, a lo que me dedico a dar clases de filosofía en un colegio. Y claro, me pasa un montón que la gente no sabe explicar lo que le pasa. Claro. Porque le faltan recursos literarios, de vocabulario, de palabras para explicar lo que tienen. ¿Y Entonces, sabes cómo hacen? ¿Cómo hacen ahora? Canciones. Ah. Las canciones son... O sea, alguien quiere demostrar algo y lo que hace es le dedica una canción, porque no puedes decir, como tiene tanta Claro. dificultad Y con y tal, suerte. entonces Claro, acá hace, claro. te dedico esta canción, que es lo que quiere decirle él, porque no sabe cómo decírselo. O Ay, que pobres. les encanta la canción porque refleja lo que sienten y que nunca han encontrado palabras para poder, ¿no?, explicarlo. Pero también nos falta vocabulario emocional. O sea, yo sí, creo es que, o sea, es está una mezcla de emparejado, varias está emparejado cosas. porque al fin y al Sí. cabo, claro, si no lees, eres incapaz de reconocer sentimientos, emociones humanas fundamentales. ¿Qué es el amor? ¿Qué es la amistad? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es el dolor? ¿Qué es el duelo? De alguna manera, leyendo, eres capaz de reconocer eso, ¿no? Y tienes herramientas para poder, en primer lugar, reconocer y luego también saber cómo tratarlo de una manera, ¿no? De acuerdo. Esto es una cosa que también está muy presente en Estados Unidos, ¿no? Hay muchas universidades que no sencillamente se dedican a educar a la gente en su profesión, ingenieros, arquitectos, sino que también se empeñan en dar una formación humanística literaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú estudias en Columbia, todo el primer año de la universidad Lees. te toca leer a Homero, Virgilio, Shakespeare, Claro. Cervantes. Porque evidentemente que me importa mucho que haya un buen abogado, un buen ingeniero, un buen médico, pero sobre todo quiero formar personas. Ujú. ¿Y cómo formar personas? Mediante las humanidades, mediante la literatura, mediante la filosofía, porque es ahí donde encuentras las grandes cuestiones de la vida humana, digamos, ¿no? Me parece excelente que sepas cómo programar, me parece que es una cosa necesaria. Programa pero bien. Es muy importante también saber Ahora, qué es el amor, qué es el duelo, qué es fíjate el que con sufrimiento, el ¿no? tema de la inteligencia artificial, ahora cada vez va a ser más importante que tengas esos skills. O sea, porque donde vas a superar a la inteligencia artificial va a ser no Sí. en la forma de programar o en manejar un lenguaje, sino más bien en todas Las las cosas habilidades que has blandas. vivido. Porque cuando la inteligencia artificial lee un libro, que lo sabrá de memoria, no va a poder nunca vivir las vidas de esas personas. Así es. Cuando un humano lee un libro, se mete, vibra, ve las Empatiza. relaciones, Conecta. conecta. Conectan. O sea, es increíble. Sí. Por ejemplo, la gente ha dejado de leer El Señor de los Anillos. Esto es una pérdida para la humanidad. Es una pérdida para la humanidad. Porque El Señor de los Anillos es la historia de amistad más grande escrita, es la epopeya de lo que es ser una pequeña persona para lograr lo más grande, ¿no? Sí, sí. Y si la gente no lee, ya ni siquiera les parece demasiado largas hasta las películas, pero si no lee y no viven esa, o sea, piérdense, no es que se deshumanizan, pero que sí son como humanos más pequeñitos, digamos. Ujú. Pero en oportunidades grandes. Creo que también es cierto. Sí, pero lo que tú dices también es clave. La verdad que el tema de la inteligencia artificial lo que va a hacer al fin y al cabo es realzar como aspectos propiamente humanos, digamos, ¿no? Que no Claro. puede ser una máquina, ¿no? Exactamente. Y uno de esos, pues, son esa serie de habilidades que al fin y al cabo me llevan a mí a
a saber gestionar personas, porque muchos trabajos al fin y al cabo es eso, es gestión de personas. Y eso implica empatizar, ¿no? Yo cuando leo The Catcher in the Rye, este libro famoso de J.D. Salinger, pues evidentemente que me meto en el personaje, porque no estoy de acuerdo con él, pero lo empatizo, lo comprendo, lo entiendo. Y eso me ayuda para, a la hora de trabajar, también saber cómo manejar personas que piensan distinto que yo. De acuerdo. Y así es la vida y así tiene que ser, eso también nos enriquece. ¿Sí? Y eso O sea nos que aporta decimos que mucho. para la crisis de los millennials hay que hacer que la gente lea. Que la Hay que gente escuchar sea los buenos. O sea, que haga, fíjense en lo que hemos ido diciendo, ¿no? Porque ya para ir cerrando el asunto, hemos dicho bastantes cosas. Hemos dicho que hay que hacer silencio, que hay que aprender a ir más despacio, que hay que aprender a ser buenos amigos, A ser agradecido. que hay que ser agradecido. Con eso empezaste, Bebo, exacto. Que hay que ser agradecido y esto es quitar menos to-dos para poner más thanks, o sea, más formas de agradecer. Me parece que también hemos dicho qué importante es leer y leer cosas que te... ¿no? Enriquezcan, ¿no? Sí, o sea, yo creo que todas estas serían como soluciones personales, ¿no? Soluciones que están como al alcance de cada una de las personas que están aquí, ¿no? Sí. O sea, qué importante es dedicar ese tiempo. Sí, cosas que se pueden hacer. Yo solamente agregaría, pero no lo hablamos mucho, pero yo sí pienso que hay un tema de que las redes sociales nos juegan algo, o sea, bastante. Nos juegan mucho, nos juegan en contra. Y si puedo así añadir algo, porque sé que no lo hemos conversado, es que es importante dejar de compararnos y con las o sea, con nuestros amigos y personas cercanas en las redes sociales, porque siento que vivimos mucho para afuera. Seguramente el padre conoce este libro 10 motivos para eliminar tus redes sociales de No, ese no Yaron leí. Laniere. No. Es un tipo que es una especie de apología de por qué hay que eliminarse las redes sociales, ¿no? El Ya. tema lo que dice es que, claro, vivimos una sociedad del espectáculo, que estamos constantemente viendo a la gente lo que hace y comparándonos porque, bueno, en redes sociales todo el mundo es feliz. Claro. Ve redes sociales y todo el mundo pues se va de fiesta, se va de viaje, conquista tal cosa. Hace maratones. Entonces, de alguna manera uno tiende a compararse y dice, oye, yo estoy aquí con mi existencia haciendo lo que puedo. Y Sí. soy un pobre hombre, digamos, ¿no? Una pobre mujer. Pobre miserable que no Evidentemente me es paguen, así. sí. Todos somos frágiles, todos tenemos nuestros problemas. Pero claro, esa falsa visión de las cosas nos afecta al fin y al cabo. De acuerdo. Porque estamos continuamente en una sociedad del espectáculo, viendo lo que los otros hacen, pensando que todo lo que ellos hacen es perfecto e ideal y realmente no es así, digamos. Sí, muy de acuerdo. Y yo creo que eso es algo que a nuestra generación nos da. Además, o los persiguen, los matan, porque se desvirtúa en las redes sociales la verdad. Ujú. de acuerdo. Aparenta la realidad, aparenta Sí. una cosa y Total. Es como la caverna de Es Platón, otra. digamos, ¿no? Claro. Hay Uno- puras uno sombras. ve una visión equivocada de la realidad, no hay que salir de la caverna, No. ¿no? Y hace falta también una vida offline importante Sí. y realizarla mucho. Esta es la clave también de las amistades. Sí, uff, me encanta. Bueno, a ver, esta es mi parte favorita y es la Uy, qué plena miedo. final. Y es como un cierre con 3 preguntas. Una solo respondes tú porque es la pregunta OG que lo respondemos siempre. Y bueno, ahí el resto las compartimos y todos respondemos. Entonces, primera pregunta, Bebo. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Aprende a estar en silencio. Ay, bien. Chan. Hecho el ¿Y aplicado. quién te dio ese consejo? ¿Te acuerdas o no? Ni O te idea. han dado varias personas. Ni La idea. mamá. Tu mamá, sí. claro, cuando eras chiquito. Ya. Seguramente. Aprende a estar en silencio. ¿Quién sabe? Y sí. Segunda pregunta. Empezamos con el padre. A ver. Para variar. Si mañana no existiera el internet, ¿qué haría? Me Gracias a llevaría Dios. no, o sea, no, me llevaría un montón de libros, realmente. O sea, sí, yo creo que haría eso. Tendría más libros de mi habitación. Desde que hay internet cada vez tengo menos. Ah, Sí. De hecho, es un hecho, al fin y al cabo, ¿no? Que somos menos capaces de concentrarnos. ¿no? sí. Es un hecho que la digitalización, el internet, las redes sociales nos han vuelto menos capaces de concentrarnos.
Total. Y eso evidentemente que afecta, obviamente, en la capacidad de leer y de escribir y de, al fin y al cabo, de pensar, ¿no? Sí. De Ha acuerdo. cambiado nuestro cerebro. 100%. Yo me comparo con la Gigi del colegio y yo podía leer los libros que me tocaba leer y ahorita me cuesta un montón. Pero bueno, ya, tú. Pregunta. Si no hubiera internet, ¿qué harías? De gracias a Dios, no. No lo sé, la verdad, pero seguramente algo parecido al padre. Me llevaría muchos libros y aprovecharía para estar más en el área libre, digamos, ¿no? Bueno, yo me iría a tomar un café con mis amigos. Eso, o jugaría Sequence con mi familia, que nos encanta, es como nuestro plan. Y yo creo que podría leer. Estoy segura, ya tengo un Ahí millón sí. de libros que tengo que leer. Pero bueno, ya estoy con un libro ahorita. Siguiente pregunta y la última. Si te obligaran a dar un TED Talk sin preparación, ¿de qué hablarías tú? Sobre el tema del agradecimiento, puedo hablar del tema así que sin preparármelo mucho. Ok, padre. Yo repetiría el que ya di hace algún tiempo. O sea, cuando Pero recién... sin preparación, eso está re preparado. Ah, no, ya, sí, algo estaba re nuevo, preparado. desde cero. Em, Atención. entonces, yo hablaría de... Tal vez del Señor de los Anillos, fíjate. Wow. Sí, sí. O sea, de la amistad y o sea, ahí hay tanta cosa importante. Sí. ¿Y tú? Ay, yo no pensé. Yo no lo preparé. ¿De qué hablaría? ¿De qué podría hablar? De la comida, porque yo soy mañosa, pero si no fuera yo hablaría de la comida. Sí, hablaría de la comida. De buenos lugares en Guayaquil. Sí. Bueno. Perfecto. Hemos Muy bien. terminado, Bebo, padre. Muchas gracias. Muchas Un gracias. aplauso. Pues ahora invita a la gente a pasar al... Están todos invitados al after. Muchísimas gracias, Bebo. En verdad, qué De gusto. nada, gracias a ustedes por recibirme.